Bienvenidos al segundo aniversario de la comunidad de Scrum Latam. Y hoy día tenemos a nuestros queridos invitados, don Alexis Hidalgo y don Ricardo Riquelme. Alexis, que es Agile Coach con más de 10 años de experiencia en transformación organizacional y dueño de Taurus Galaxy, centro certificador sudamericano de Lean y Agile. Y Ricardo Riquelme, profesional con más de 12 años de experiencia en TI, agente de cambio con foco en gestión de productos y creación de comunidades ágiles. Ellos nos darán una charla el día de hoy que se llama El poder de las comunidades ágiles. Yo soy Iris Segura, soy su moderadora. Les pediré que, por favor, cierren su micrófono para que los chiquillos puedan presentar la charla y estaré apoyando a través del chat con sus dudas y consultas. Así que, con todo el power, Alexis, Ricardo, las charlas de ustedes. Excelente, buenísimo. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en el segundo aniversario. Y acá yo solo vengo de humilde servidor. Yo vengo netamente de arroz, ¿ya? Porque acá Ricardo Riquelme es la estrella. ¿No es cierto, Ricardo? ¿Ah? Bueno, a mí me toca decir lo contrario. Yo vengo de arroz y de bandejero y vengo acá a la estrella Alexis. Una forma particular de presentarnos. Eso, excelente. Buenísimo, gracias Ricardo. Entonces arrancamos porque tenemos aproximadamente unos 40 minutos para presentar y bueno, ahí Iris nos va a ayudar a lanzarles un par de preguntas para que ustedes puedan ir participando durante el chat y luego al término de la sesión también nos pueden bombardear con todas las preguntas y ahí Ricardo responde. No, si respondemos los dos. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para hablar sobre comunidades ágiles. Y antes de empezar a hablar sobre estructuras, propósitos y un montón de otras cosas del estilo, tenemos que hablar de por qué se requieren conformar comunidades ágiles. Entonces, Ricardo y yo hemos estado implementando por un par de años en un gran banco muy importante dentro de la región todo este tipo de comunidades ágiles. Entonces, Ricardo, breve y concisamente me gustaría que pudiese explicarle a la audiencia sudamericana por qué se requiere conformar comunidades ágiles. Vale, sí. En realidad es un proceso que se va dando en forma paulatina, esta necesidad de empezar a generar comunidades. ¿Por qué? Porque en la medida que se van transformando estos equipos desde lo tradicional hacia la agilidad, nos vamos dando cuenta, o te vas dando cuenta, que en la uniformidad en la forma de trabajar, en la no homologación, en los criterios de trabajo, en la herramienta, en proceso, hace que tengamos que tener instancias de ponernos de acuerdo, de homologar nuestros puntos de vista, homologar nuestras formas de pensar, porque esto no es que no somos robots, ¿no es cierto? No, esto es una transformación de una herramienta a otra, somos personas, necesitamos interactuar, tener sinergia, trabajar colaborativamente. Por lo tanto, la necesidad de tener estos espacios como espacios abiertos, donde podamos interactuar, donde podamos empezar a generar instancias colaborativas, de poder tener puntos de mejora, planes de acción, que nos ayuden a homologar estas nuevas formas de interactuar, nuevas formas de poder comunicarnos. Así que eso nos va a conducir a que tengamos que empezar a reunirnos, a entendernos, a ponernos de acuerdo, y creo que esas son algunas variables, factores que nos generan el poder tener unas comunidades ágiles. Creo, Alex. Eso, excelente Ricardo, y ahí netamente para reforzar qué es lo que ocurre en un entorno tradicional. Ya de repente un manager, un mandamás de arriba dice, oye, hay que hacer tal instrucción, hay que trabajar de tal manera. Y listo, ni siquiera te definen el por qué, tenemos las capacidades, en qué momento hay que hacerlo, llega la instrucción y ya. Y finalmente la comunicación empieza a modo cascada, a bajar, 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 igual que el teléfono compuesto. Lo que llega al último del equipo no era para nada lo mismo que llegó arriba. Entonces, claramente por eso empiezan a haber distintos desperdicios organizacionales. Entonces, las comunidades, tal como dijo mi partner Ricardo, es cómo generar acuerdos, pero es de una manera totalmente distinta, de manera horizontal, de manera fractal, de manera líquida, donde todos participan, todos hacen parte del cambio, por lo tanto, claramente son mucho más eficientes en el proceso, ¿ya? Entonces, además, fíjense lo último que aparece acá, no tener un propósito claro y compartido. ¿Cuántas veces pasa en las organizaciones que las personas no le encuentran sentido a su vida y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y se preguntan, ¿realmente lo que estoy haciendo aporta a la organización?
Entonces las personas comienzan a desencantarse y luego empiezan a fugarse como pérdida de talento dentro de la organización, porque claramente no hay comunidades que estén reforzando la importancia de qué es lo que están haciendo y cómo están contribuyendo a un bien mayor, ¿ya? Entonces, bajo ese sentido, Alexis, Ricardo, dígame, por Alexis, favor, creo dígame. que en el propósito, creo que es importante resaltar, eh, todo equipo que no tenga un propósito, creo que no tiene no tiene un norte definido y los avances son muy insignificantes. Creo que un equipo sin propósito puede ir rápido, pero no tiene un norte, un foco claro. Y más encima, si agregamos que el propósito no es construido en forma colaborativa, el propósito trabajado en forma colaborativa hace tener sentido de pertenencia. Eso es indudable, lo experimentamos. Personas que participan en la construcción del propósito como equipo, como comunidad, eso da claramente un sentido de pertenencia, da sentido de trabajar colaborativamente con mi par, con mi compañero, con mi entorno. Acá el trabajo del propósito para mí, o por nuestra experiencia, ha sido muy fundamental. Buenísimo, y tomando en cuenta lo que tú comentas, Ricardo, tú dijiste lo que hemos tenido como experiencia, ya no es lo mismo lo que uno lee versus lo que uno implementa. Ya llevamos Sí. aproximadamente casi 2 años y medio, implementando comunidades ágiles de distintos tipos de envergadura. Claramente es un desafío titánico, porque uno dice, no, ya generé una reunión y no es tan así, pues hay que mantenerlas al paso del tiempo. Entonces, por eso justamente nosotros queremos compartir esa experiencia, porque no es sencilla, pero que genera mucha potencia organizacional, es bastante. Y miren lo que decía mi compañero Ricardo, la base, el propósito, propósito, propósito. Fíjense que el engranaje que está abajo y termina haciendo girar todos los demás, ¿ya? Porque, ¿qué significa hablar de comunidades ágiles? Ya pueden tener distintos ámbitos, pueden tener ámbitos culturales, ámbitos técnicos o ámbitos de negocio. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a lo que nosotros queramos lograr, de acuerdo a la alineación que nosotros queramos crear entre áreas, entre departamentos, de acuerdo a ciertos objetivos mayores que nosotros queramos lograr, nosotros podemos construir estas comunidades y pueden obedecer a desarrollar patrones culturales o a incrementar la excelencia técnica de nuestra forma de productos ágiles, o a lo mejor a cómo rediseñar y mejorar nuestros procesos de negocios, ¿se fijan? Pero esto no son silos, porque si lo empezáramos a trabajar como silos, ya empezaríamos a devolvernos hacia la metodología tradicional. Crear comunidades ágiles genera mucha flexibilidad. Yo podría tener personas de distintos mundos dentro de una comunidad y podría tener un poder integral. O también podría tener una subdivisión solo técnico, en particular con cierta vigencia, para resolver cierto tipo de desafío. Entonces, la flexibilidad que otorga crear comunidades ágiles es gigantesca. Entonces, por eso el título de esta canción, el poder de las comunidades ágiles. Y entendamos que poder no es algo negativo, entendamos el poder como la capacidad de influir en personas para lograr un bien mayor. Entonces, justamente va de la mano con ese mismo punto. Entonces, miren lo que aparece acá. Voy a explicar las dos primeras y luego le doy el paso a mi compañero Ricardo para que se explaye justamente con el tercer punto que aparece ahí. Agilidad, bueno, gran parte de todos los que estamos acá estamos insertos en el mundo ágil, independientemente de la cantidad de experiencia que tengamos, pero quiero hacer siempre una separación. No es lo mismo trabajar en agilidad de equipos que en agilidad empresarial, ¿ya? Llámele agilidad de squad versus agilidad escalada. No es lo mismo, ya cuando uno empieza a trabajar a nivel de agilidad escalada, el esfuerzo en alineación estratégica es mucho mayor, ¿ya? Yo, por ejemplo, en agilidad de equipos podría tener, no sé, como estamos ahí en el banco, hay casi 120 células. Cada célula podría estar trabajando de manera independiente, con su propio producto, y es válido. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar agilidad escalada y empezar a transformar células ágiles en ARTs, Agile Release Train, trenes ágiles de release? Necesito empezar a tener otros tipos de coordinaciones. ¿Qué pasa si empezamos a construir APMOs, flujos de valor? Claramente ya tengo que empezar a organizar la empresa de una manera distinta. Entonces, para esto, hay comunidades ágiles que tienen unas estructuras bastante potentes. Enlace, ya que significa Lean Agile Center of Excellence, Centro de Excelencia Lean Agile, ya, y junto con Ricardo hemos implementado uno de estos. Ahí ya le vamos a dar
más hincapié en qué es lo que hace. Pero fíjense que un centro de excelencia es un conjunto de personas multidisciplinarias que está constantemente generando discovery y prototipo y testeo, pero no de productos, sino de oportunidades de mejoras. Entonces esas oportunidades de mejora luego los transforman en lineamientos y buenas prácticas. Estos lineamientos y buenas prácticas los ramifica dentro de la organización. Entonces, es un centro que está constantemente viendo cómo aplicar mejora continua de manera holística e integral, ¿ya? También están las comunidades de práctica, ¿ya? ¿Y qué son estas comunidades de práctica? Imagínense que un LACE o un COE, un centro de excelencia, dice, ¿sabes qué? Tenemos problemas de estandarización a la hora de ocupar herramientas de Agile Testing. Entonces se crea un proceso, se crea un protocolo, se crea la introducción al proceso del cambio, y luego se va a conformar una comunidad, un COP, una Community of Practice, y son ellos los que van a agrupar gran cantidad de personas y se van a juntar, se van a autoorganizar y van a estar constantemente interviniendo y haciendo aprendizaje experimental sobre esa buena práctica para poder dominarla. ¿Se fijan? Entonces, ya no van a esperar a que un gerente les diga, oye, tienen que mejorar su productividad, sino que la misma organización empieza a tomar la propia batuta para poder mejorar constantemente. Y acá le doy el paso a mi compañero Ricardo, porque la organización donde estamos, que es bastante grande, están organizados justamente por esos conceptos que están ahí. Entonces, Ricardo, para que nos puedas aclarar e ilustrar cuáles son las diferencias entre cada uno de los tres conceptos que aparecen al final. Vale. Sí, bueno, cada organización va teniendo este proceso de madurez, va adoptando este cambio cultural a la agilidad y también va tomando decisiones en cómo se definen y se organizan estratégicamente. En este caso, nosotros estamos trabajando bajo modelos estratégicos como de tribus, clanes, y bueno, y otras pequeñas comunidades como son chapter. Tribus donde están definidos estratégicamente por negocio, por plataforma, por tecnología, N cantidad de células. Entonces, una tribu puede estar compuesta por N cantidad de células que están enfocadas a un mismo tipo de negocio, ¿sí? Que tienen, ¿no es cierto?, muchos puntos de encuentro en términos de desarrollo, tecnología, definiciones de negocio, productos, etc. Clanes, dentro de esta macro tribu, se pueden también subagrupar en pequeños clanes, donde son agrupaciones de menor cantidad de células, que están enfocadas, ¿no es cierto?, estratégicamente a la tribu, como producto, como los criterios que les mencioné anteriormente, pero están más segmentados a un producto, a una plataforma específica, ¿sí? Entonces, obviamente la sinergia que pueden hacer este pequeño grupo de células pues, es mucho más rápido. Cada, obviamente, célula está compuesto por todos los roles que conocemos todos, ¿no es cierto? Los product owners, los testing engineers, los BA, etcétera, los Scrum Master, etcétera. Chapter creo que aparece como tercera opción, que no lo veo porque me aparece en la pantalla Chapter, ¿cierto, Alexis? Sí, así es, Chapter. Chapter nos dice el equipo de producción. La muela, la muela. Por interno, ok. A ver, los Chapter, a diferencia de una gran comunidad, quizás más adelante, con Alexis vamos a hablar un poco, no sé si vamos a hablar un poco de la definición de la comunidad, pero una comunidad es un espacio abierto donde se buscan puntos de encuentro trabajo colaborativamente, mejoras continuas. Y los chapters, a diferencia, son pequeñas comunidades donde tiene un objetivo específico y tiene una fecha de inicio y fin bien definido. Es para trabajar mejoras sobre una temática en particular, sobre una muda, sobre un desperdicio que se detecta. Se genera esta pequeña comunidad que se le denomina chapter, y donde se trabaja esta temática hasta encontrar buscar este punto de mejora sobre esta muda, desperdicio, y luego se masifica el resto de la comunidad. Una vez que se masifica, este chapter desaparece. Por lo tanto, el chapter está definido por un objetivo específico, fecha de inicio y fecha de fin. Esos básicamente son más o menos
hoy día cómo estamos trabajando estas distintas comunidades, tribus, clanes y chapters. No sé si quedó ¿cómo quedó claro, Alexis? Sí, o sea, vamos a dar un ejemplo para poder bajar más a terreno todo esto. Dentro de este gran banco, que tiene gran presencia en Chile y tiene descendencia española, ya no vamos a decir nada más, eh, hay 7 tribus, ¿ya? Cada tribu, ahí corrígeme Ricardo, tiene bastante cantidad de personas, algunas tienen 200 personas, otros tienen 300 personas, y se separan, tal como dijo Ricardo, por unidades de negocio. Entonces, una tribu grande puede ser productos personas. Otra tribu grande puede ser canales digitales empresas. Otra tribu grande podría ser, por ejemplo, CIB, Corporate and Investment Banking, etc. Entonces, el banco finalmente está segmentado por portafolios de negocios, ¿ya? Entonces, dentro de esa gran tribu, luego hay subclanes. Entonces, imagínense dentro de CIB, por ejemplo, Corporate and Investment Banking, a lo mejor un clan está encargado quizás de COMEX, de comercio exterior, por así decirlo. Estoy diciendo parte de algunos ejemplos. Entonces van a haber distintas células o trenes que van a estar desarrollando y mejorando constantemente los productos y las experiencias de COMEX en ese sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? En el día a día ágil atrapa a la gran mayoría de las empresas. El Product Owner empieza a mecanizarse constantemente historias de usuario, los Scrum Master constantemente a liderar, los equipos constantemente a desarrollar, y se vuelve un flujo luego tradicional. Constantemente desarrollar, entregar, desarrollar, entregar, desarrollar, entregar. Pero ¿en qué momento paran la máquina y hacen inspección y adaptación? Inspección y adaptación es parte de agilidad de equipo y parte de agilidad escalado. Pero claro, como muchas veces no aparece escrito tan tácito, nadie lo aplica. Entonces, justamente para eso empiezan a conformarse estos LACE, estos COPs o estos chapters, que son pequeñas unidades, pequeños grupos de personas que se juntan en base a un propósito común y empiezan a movilizar, empiezan a transformarse como un motor de prácticas y de buenas prácticas, vale la redundancia, para hacer mover todo lo demás. Entonces, dentro de una gran tribu, por ejemplo, CIB, va a haber un clan que se encarga, por ejemplo, de COMEX, y dentro de COMEX, imagínense que hayan 20 células, y de todas las 20 células, detectamos de que hay problemas al momento de trabajar con los planes de pruebas en el mundo del testing. Perfecto, entonces se va a conformar un pequeño chapter que constantemente va a estudiar cuáles son los desperdicios de esos dentro de esos procesos de pruebas, y luego va a generar algún flujo de proceso, va a generar una mejora, y luego va a llamar a todas estas células y les va a empezar a enseñar al paso del tiempo para poder generar mejora continua. ¿Se fijan? Entonces son comunidades que están constantemente al servicio de propósitos mayores. Entonces todo eso te incrementa la excelencia técnica, y uno dirá, ¿qué tiene que ver el clan gigante y el tribu gigante con mejorar una buena práctica de testing? Harto tiene que ver, porque el testing hoy en día hay que aplicarle shift left testing. O sea, si el testing va al último del sprint, ya estamos muertos, eso no es ágil. Entonces, si de repente mejoramos esa buena práctica de testing, va a hacer que todas las células mejoren su time to market, su productividad, su calidad y el engagement. Esos son indicadores que le pegan claramente al negocio. Entonces, de esa manera van conformándose esas comunidades. Y fíjense que acá hay un ejemplo. Luego de este ejemplo, ahí Ricardo va a tomar la batuta porque va a comentar sobre los distintos tipos de comunidades que hemos creado dentro de este gran banco. Este modelo de las comunidades ágiles viene del mundo de Spotify desde el 2012, pero ya todos yo creo que hemos leído en redes sociales o en artículos que el modelo Spotify le funciona perfecto a Spotify. Y es así. Tomarlo y copiarlo e introducirlo en otra empresa y que funcione igual es imposible. Entonces, por eso junto con Ricardo, nos hemos pasado haciendo muchas adaptaciones, ni siquiera les vamos a decir hasta en qué días y horarios nos teníamos que reunir para empezar a hacer distintos tipos de procesos de cambio, porque obviamente uno no copia y pega de inmediato las estructuras de una empresa a otra, siempre hay que adaptar y mejorar. Entonces fíjense que acá este dibujo ilustra un poquito más. Fíjense que arriba dice, por ejemplo, la tribu A, esta es de la empresa Magento. Entonces, por ejemplo, ahí tiene una tribu A y acá tiene una tribu B. Entonces ahí ya hay roles distintos, que son totalmente distintos a un Scrum Master. Entonces la tribu A, fíjense que tiene un Squad 1, no me gusta mucho llamarle Squad, llamémosle Scrum Team, equipo ágil, equipo Kanban, whatever, como queramos llamarlo. Entonces acá tenemos una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Tal como decía mi compañero, va a estar compuesto por un Product Management,
que no es lo mismo que un Product Owner. Luego dentro de eso va a estar el Product Owner, el Scrum Master, los developers, los QA, los testers, el Business Analyst, Technical Leads, puedo tener personas de seguridad, de arquitectura, infraestructura, depende de lo que nosotros queramos desarrollarse las personas que tengo acá adentro. Lo mismo en la otra tribu, fíjense que las estructuras son similares, pero eso ya parece un silo, porque cada uno está trabajando en su mundo. Ahora, ¿cómo nosotros nos cercioramos que las técnicas que ocupan los QAs acá son las mismas técnicas que ocupan allá? ¿Cómo nos cercioramos que la misma calidad de las historias de usuario de los Product Owners y BA de acá son las mismas que las que están allá? ¿Cómo nos preocupamos que los patrones de UX y diseño sean universales y trabajen de manera estandarizada entre ambas tribus y no sean asíncronas? Porque en una organización de agilidad escalada no me sirve que todo esté desorganizado. O sea, mientras más estandarizado está, tengo mayor poder ágil. Entonces, para eso empiezan a crearse, por ejemplo, chapters. Fíjense que acá aparece un chapter de QA, que aquí es donde tenemos mucha experiencia con Ricardo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar a lo mejor una persona de QA de acá, una persona de QA de acá y otra persona QA de acá. Y a lo mejor son solo 3 personas que van a conformar este chapter. Pero yo no elijo cualquier tipo de persona. Nosotros vamos a elegir a early adopters, ya adoptadores tempranos del cambio, porque a la hora de cambiar, no todos quieren cambiar. Siempre hay resistencia al cambio. Pero siempre hay un grupo pequeño de personas, apenas el 13,5% de personas dentro de una organización, que dicen cambio, ya vamos, yo quiero probar, yo voy primero, sí, yo experimento, si me caigo no importa, etc. Esas son las personas que hay que poner como cabecilla aquí en una unidad informal, si queremos llamarle, porque no van a tener un nuevo cargo, no van a tener un nuevo rol, no van a tener una nueva estructura de compensaciones variables, ni económica, es solo una estructura funcional adicional, donde ellos se les va a asignar el desafío de, ejemplo, mejorar y estandarizar las buenas prácticas de QA para asegurar el testing continuo. Entonces, estas personas ya se les colocó el propósito y ellos se van a autoorganizar. No van a esperar a que alguien les esté diciendo, reúnanse chicos, por favor. Chicos, vayan a la daily, por favor. Chicos, coloquen los POSIT, por favor. No, eso ya es agilidad de equipos, ¿ya? Entonces, en agilidad escalada, que luego ocurre este mismo equipo pequeño, va a empezar a identificar, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos segundo? A ver, recorramos todas las tribus, recorramos murales de los lamentos, hacemos un saludo a Olga, que está por aquí con nosotros, que es impulsora de esa idea. Identifiquemos patrones de conducta, identifiquemos qué cosas están fallando. Ahora, mejoremos y introduzcamos, modelemos buenas prácticas. Entonces, ese pequeño chapter está creando buenas prácticas. Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear una comunidad. Ejemplo, una comunidad de QA, y van a llamar a todos los QAs de todas las tribus, y a lo mejor se van a autoorganizar que se están reuniendo 2 veces al mes, y esas 2 veces al mes van a estar constantemente reuniéndose a absorber esa buena práctica que identificó este equipo avanzada. Entonces multipliquen eso por QA, por DA, por UX, por lo que se nos ocurra. Entonces finalmente tú tienes una estructura jerárquica de papel a nivel de recursos humanos bien estructurada, pero después tú tienes una organización líquida y fractal corriendo al mismo nivel, constantemente mejorando buenas prácticas. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos a la realidad? Es aquí donde le doy el paso acá a la estrella Ricardo, para que nos comente qué significa esto, qué significa ese engranaje rojo que está ahí, qué significan esos títulos de estrategia, operativa y visibilidad, y vamos debatiendo y dando contexto sobre un par de engranajes, porque si no aquí podemos estar claramente como 5 horas porque nos apasiona este tema. Adelante Ricardo, por favor. Sí, para más de algunos de estar mirando la figura y decir, pero ¿qué es esto? What the fuck, ¿qué es esto? Sí. Sí, bueno, esto es un proceso que comenzó quizás con solamente un solo engranaje, pero hoy día ustedes visibilizan ahí en pantalla, son muchos más y está creciendo. Esto es un proceso muy natural, ¿eh? No es que se creen en forma casi obligatoria, no, tenemos que crear comunidades, sino que las mismas comunidades van generando necesidades de poder interactuar en distintas temáticas, tópicos, de distintas formas. Creo que es un proceso muy, muy interesante también de analizar. Cómo va creciendo esto en forma natural, súper espontáneo. No es que tengamos una planificación, de decir, sabéis que de aquí a 6 meses tenemos que crear 6 comunidades. Eso no existe. Sino que en la medida que van
se van generando ciertas necesidades de poder interactuar, homologar nuestras formas de ver la agilidad, de poder interactuar sobre el mindset, sobre la cultura de los equipos. Se van generando estos engranajes. Entonces, el crear, hay un centro de excelencia, que es el COE-QA, que básicamente es una instancia donde se deben crear lineamientos y buenas prácticas. ¿Para quiénes? Para los equipos que desarrollan software. Y ahí, cuando no hablamos de eso, de esos equipos, no estamos hablando de solamente del desarrollador o del jefe de proyecto antiguo que hoy día hace Scrum. Involucramos a todo el equipo, desde el PO, los stakeholders, todo lo que involucra a este equipo que va a llevar un producto de cara a producción. Entonces, el COE hoy día se transforma en un ente que entrega valor desde el punto de vista de buenas prácticas y lineamientos, para que los equipos los puedan ir adoptando. No se trata de también la práctica del látigo de que tienen que hacer, no, el COE también hace un seguimiento, apoya, va aportando también junto con los equipos que vayan adaptando y adoptando estas buenas prácticas. Bueno, en la medida, y el COE hoy día está definido en una estructura tripartita, un ámbito estratégico, que es un ámbito más que apunta a lo cultural, al mindset, a la forma como nos relacionamos, cómo hacemos el levantamiento de las mudas, de los desperdicios, y cómo trabajamos sobre aquello. Está en un ámbito más operativo que tiene que ver con estos equipos que trabajan sobre las herramientas. Y acá Alexi habló un poco superficialmente sobre el testing, Shift Left, prácticas como Shift Left, testing donde se ocupan herramientas de automatización, virtualización, unit test, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay equipos que van fortaleciendo prácticas sobre herramientas, y para que los equipos adopten e incorporen estas herramientas de testing continuo, de Shift Left, para poder aplicar agilidad, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia entre ser ágil y hacer agilidad y ser ágil. Bueno, y también tenemos un tercer ámbito que es la visibilidad, que la tercera parte no menos importante que las otras dos, es donde este equipo se encarga un poco de hacer visible, tanto en términos editoriales, en términos visuales, ¿no es cierto?, de poder llegar a los equipos con formato, forma y fondo, a través de canales de comunicación, a través de procesos estandarizados de comunicación, para que entonces, tanto en ámbito estratégico como operativo, lleguen a todos los equipos que desarrollan sobre una misma línea editorial. Y aquí está muy fuerte este equipo de visibilidad o marketing. Bueno, sobre esos tres ámbitos, y alrededor de todo esto, están todas las comunidades funcionando, ¿no es cierto? Se están moviendo, están creciendo, pero siempre tiene que haber algún tipo de motor, el central, que vaya haciendo cohesión con todo estos engranajes, porque esto también como experiencia lo podemos transmitir. En la medida que vayan creciendo la cantidad de comunidades, también mayor es el riesgo de que cada comunidad vaya teniendo sus autodefiniciones respecto a buenas prácticas. Entonces, lo que una comunidad pueda estar trabajando sobre mejora continua, sobre algún tipo de puntos de mejora, si no está bien sincronizado, bien cohesionado quizás con otra comunidad que capaz que está haciendo la misma tarea, obviamente eso es retrabajo, eso es trabajo perdido, es una moda. Bueno, ahí está la centralización a través del COE, que debe ser capaz de poder hacer cohesión con todos estos chapters, comunidades, sincronizarla para que todos puedan, bajo un mismo objetivo estratégico, que finalmente es obtener y entregar un producto de calidad de cara al cliente, ¿cierto? Eso es como el objetivo final, que es lo que plantea el COE. Y todo lo que se mueve alrededor debiera estar sociabilizado, sincronizado con ese mismo objetivo. Entonces, acá ustedes ven muchos chapters, pero los chapters, como les dije anteriormente, los chapters son pequeñas comunidades que tienen fecha de inicio y fin bastante determinadas, por lo tanto, se pueden ver bastante en algún momento, en otro momento pueden ir desapareciendo y van creándose otros.
en la medida de la necesidad de mejorar ciertas mudas y desperdicios que se van detectando. Así que eso por lo menos es lo que ustedes ven como algo, una telaraña bastante compleja de revisar o ver, por lo menos de eso se trata. Así que la invitación es que aperturarse. Esto creo que la agilidad lleva a eso, dar apertura, innovación, creatividad. Creo que son factores relevantes para poder llegar a objetivos importantes que la organización quiere cumplir. Eso, muy bien Ricardo, y ahí netamente a nivel de refuerzo, esto es un muy buen ejemplo de lograr estructuras líquidas y fractales. Quizás más de alguno de ustedes ha estudiado Management 3.0, más de alguno ahí de los creadores de Management 3.0 se llenan la boca de, oye, estructuras líquidas y fractales, ¿verdad? Y ni siquiera han creado algún enlace alguna vez, y de que cuesta, tal como dice Ricardo, acá ningún manager dice, oye, cada 3 meses vayan creando una de estas estructuras. No, porque si no eso ya sería una estructura rígida. ¿Ya? Fíjense que estas son estructuras líquidas. ¿Qué significa una estructura líquida? En la medida que van surgiendo necesidades, se van agrupando y creando estas comunidades, ¿ya? Y además que son roles horizontales, nadie está por encima de otro, y eso que participan gerentes, subgerentes, testing engineer, líderes, etcétera, solo es un facilitador o moderador y todo el resto están todos participando de la misma manera. ¿Y qué significa fractalidad? De que dependiendo del propósito que se haya cumpliendo, podemos anclar o desanclar organizaciones. Imagínense que acá el chapter de automatización que está acá abajo, quizás ya cumplió su ciclo, pero a lo mejor necesita aportar e incorporarse a la comunidad de metamorfosis. Por lo tanto, se puede movilizar y anclar para allá. Y así, constantemente. Entonces, todo eso es organización pura. ¿Ya? Acá les vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, en la comunidad, en el chapter de automatización, que se dieron cuenta en la medida que íbamos avanzando, que estaba la capacidad instalada, estaban las herramientas, estaban los servicios de automatización, estaba todo, pero la tasa de utilización era demasiado baja, apenas un 5 o 6%. Entonces, se creó este chapter para tomar en cuenta por qué ese porcentaje de utilización era tan baja, siendo que estaba toda la capacidad instalada. Entonces se hizo una especie de diagnóstico, se identificó cuál era la causa raíz y en base a eso ese chapter de automatización semanalmente iba haciendo acciones concretas, planes de acción concretos para que todos los tester engineers vayan incrementando su nivel de adopción de automatización. Y eso de inmediato son beneficios para toda la organización, ¿se fijan? Otro ejemplo, acá la comunidad del dato que aparece acá. Los que han trabajado en agilidad, sobre todo en el mundo técnico, todos sabemos que los ambientes nunca están todos homologados. Todos sabemos que buscar un dato muchas veces puede ser un corcho. Muchas veces hay personas que conservan el dato así como My Precious, así como Gollum. Espero que no tenga problema de copyright por decir eso, problema de propiedad intelectual. Y dicen, no, este es mi dato, no lo comparto con nadie. Y claro, de repente algunos pueden trabajar de manera más rápida por tener datos a la mano y otras personas tienen que pasar 5, 6, 7, 8 días para recién conseguir un dato de prueba y el sprint se acaba en 10 días, ya murió. Entonces, finalmente se creó ese chapter de datos para finalmente identificar por qué a algunos les es más fácil, por qué a otros les es más difícil, por qué el proceso no está homologado, qué mejoramos, qué rediseñamos el proceso. Y luego se crea la buena práctica y se introduce en una comunidad mayor para ir generando estandarización y predictibilidad. Y atención con lo que acabo de decir, ¿eh? Porque en el mundo ágil de equipos, muchas veces uno dice, bueno, o hay algunos rumores o malos comentarios o malas percepciones, más que nada decir que chuta, agilidad no tiene nada que ver ni con estandarización ni con predictibilidad. Pero cuando yo trabajo en agilidad escalada, sí vale la pena estandarizar y generar predictibilidad, porque de esa manera se puede volver mucho más ágil todavía el proceso. Se pueden construir procesos, productos, sistemas más grandes todavía, desplegar mayor cantidad de valor. O sea, ahí es donde la agilidad saca su máximo provecho todavía. ¿Ya? Entonces, claramente son niveles de percepción que hay que ir manejando. Nos quedan aproximadamente como unos 7, 8 minutos para terminar y nos quedan solo dos láminas, donde acá yo les voy a comentar de manera bien breve y concisa cuáles son los factores clave de éxito de implementación de comunidades ágiles y luego
mi compañera Estrella va a rematar con cuáles son los beneficios de implementar estas estructuras. Fíjense lo que aparece acá, factores claves que nunca hay que olvidar, identificación y potenciamiento de early adopters. ¿Qué es lo que dice acá entre paréntesis? Son faros. Imagínense esta metáfora de que en la noche los buques navegan sobre las aguas, y ¿qué pasa si no hay un faro? ¡Paf! Se estrellan o encallan de inmediato contra un risco, contra un puerto, pueden hundirse, etc. Entonces, los early adopters van a ser aquellas personas, y que en ningún momento estoy diciendo que va a ser un gerente o un subgerente, personas, inclusive personas de los mismos equipos, ¿ya? Una persona que se le asigna esta responsabilidad y va a estar constantemente marcando un norte, y ese equipo lo va a ir siguiendo. Entonces es clave contar con early adopters, ¿ya? Miren, líderes que habiliten espacios de ensayo de reaprendizaje. Y Ricardo es fiel testigo de esto, porque imagínense que yo pudiese llegar a ese banco y decir, oye, hay que crear comunidades, hacer esto, lo otro, llenarme la boca con un montón de cosas. Y Ricardo como líder dice, sí, pero es que no hay tiempo para hacer esto. Así que no, hay que seguir trabajando, ¿no? No hay tiempo para parar la máquina. Martín por ahí lanzó una pregunta en el chat y la vamos a tomar también al final. ¿Se para realmente la productividad y las tareas para analizar estas cosas? Eso es lo que hay que hacer, y lo hemos hecho muchas veces. Y al principio cuesta, porque la gerencia general, la gerencia tradicional te dice, no, 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 no hay que parar, sigue adelante, 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 pero ¿qué pasa si seguimos avanzando, cometemos los mismos errores? Entonces, es clave tener líderes que creen espacios de, chicos, identifiquemos buenas prácticas, chicos, paremos, probemos esto, chicos, aprendamos esto. Si los líderes no lo habilitan, estamos muertos. Miren, perseverancia, si no todo queda en nada. Este motor que decía Ricardo, ese motor rojo que estaba ahí, es algo que casi de manera estructurada, nos reunimos este día, hay que darle fuerza, hay que hacer esta actividad, hay que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Si ese motor es perseverante, lo demás avanza. Si no es perseverante, se cae todo, porque más de alguno de ustedes lo ha vivido. Oye, hay que hacer esto, ya lo hacen al principio, luego ya, nadie me está supervisando, ya, dejémoslo ahí nomás. Ah, no, es que no está en mi contrato, no lo hago. Ah, es que no me lo pidió mi líder. Entonces, bueno, cuando alguien diga, ¿no? Entonces, claro, son claros indicios de una cultura que no deseamos. Entonces, por eso la perseverancia es clave. Salario emocional, autoorganizado y estructurado. ¿Ya? Lamentablemente no podemos pedirle a las empresas, oye, destinen más dinero, paguen más a las personas porque nos van a hacer así, literal. Ya, pues ahí donde está, donde los líderes tienen que saber cómo articular y generar un salario emocional, una especie de recompensa, pero no generar un sistema pendenciero, sino que finalmente si yo voy a hacer mi día a día y además voy a tomar responsabilidad de este estilo, también debo reconocer ese esfuerzo de alguna manera, con capacitación, con formación, días libres, reconocimiento público, reconocimiento entre pares, reconocimiento formal de la misma empresa. Casi digo el nombre del banco, casi. Empieza con S y es de Banco Rojo. Ah, pero justo en Chile hay dos bancos rojos y los dos empiezan con S. Así que van a tener que averiguarlo, ¿ya? Capacidad de influir. Influir. O sea, Ricardo acá es un líder innato que imagínense que cada uno podría decir, oye, construyamos una comunidad por aquí, por allá, hagamos esto, podemos lograr esto gigantesco, podemos incrementar aquí, pero ¿y si no tenemos la capacidad de influir en los demás y que nos sigan? Ahí murió este asunto, murió. Entonces fíjense cómo las comunidades requieren muchas habilidades interpersonales por sobre lo técnico inclusive. Crear identidad, ejemplo, avatar, ¿ya? Hay personas formales, hay personas más lúdicas, hay que manejar el balance, no puede ser extremos. Entonces, por ejemplo, con Ricardo muchas veces colocamos, por ejemplo, diseñamos, por ejemplo, con la misma comunidad formato de, oye, con qué película quiere identificarse, con qué tipo de superhéroe, con qué tipo de serie, todo eso genera identidad, ¿ya? Y claramente esto ya también lo hemos trabajado, estructuras horizontales, comunicar de manera asertiva y, claro, el propósito compartido, ¿ya? Y ahora Ricardo va a rematar netamente y de manera bien breve y concisa cuáles son los beneficios de la implementación y vamos a dejar al menos unos 5 o 7 minutos para preguntas. Adelante, Ricardo, por favor. Sí, en realidad, mira, por los minutos que nos quedan, básicamente lo que ustedes leen ahí son parte de los beneficios. Hay muchos más que podemos también detallar y enumerar, pero creemos que estos son parte de los más relevantes. Y si les puedo resumir, creo que el empoderamiento, transparencia, sincronización,
creo que son beneficios que realmente contribuyen a que los equipos pueda fluir mucho más la comunicación, ¿sí? Pueda fluir mucho más la sinergia entre los equipos. El empoderamiento es algo súper relevante, ¿eh? Dentro de nosotros, dentro de nuestro rol como calidad de software, como QA o Tester Engineer, un Tester Engineer debe estar empoderado de lo que es la calidad de software, calidad integral, de lo que el cliente, de lo que necesita como producto. Entonces está empoderado sobre, y eso hace tomar la bandera, hace empoderarse en su rol y hace que su entorno también crea que la calidad es relevante, porque yo como en mi rol me estoy empoderando, por lo tanto mi entorno va a creer también en esas mismas convicciones. En la medida que yo no tengo ese empoderamiento, mi entorno va a tener conocimiento o creencias sobre esas mismas convicciones. La transparencia es un valor que comenzamos a trabajar al comienzo de crear la creación de las comunidades. Creo que en la medida que los equipos son transparentes en sus dolores, en sus conflictos, en cosas por mejorar, eso va a decantar en que los equipos puedan cumplir su objetivo, ¿sí? Tener mejores relaciones también. Bueno, la calidad, cadencia, la productividad, bueno, todo el take to market, todo eso son como resultados, ¿cierto? De trabajar en equipo, ¿no es cierto? El trabajar en equipo me va a dar una mejor calidad, me va a dar una mayor productividad y un take to market, que es lo que finalmente las organizaciones también buscan mucho mejorar. Así que beneficios hay muchos. Pero no solamente decir, y esto es la teoría, porque esto es lo que yo transmito, o por lo menos un análisis desde la experiencia. Esto, antes de llegar a este slide, meses, 2 años atrás, esto yo lo leía en teoría, en las certificaciones. Pero distinto es tenerlo bajo la mirada de la experiencia. Es decir, ok, mira, después de trabajar en comunidades, crear comunidades, trabajar en equipo, hemos visto cómo fueron mejorando ciertos indicadores, como los que ustedes están viendo en pantalla. Y eso es, como dice un gurú, evidencia empírica, ¿sí? No es algo abstracto, es evidencia empírica que estos indicadores sí lograron mejorar con el tiempo. Pero esto va de la mano con una frase que deslizó Alexis en el slide anterior. Se me olvidó la palabra, es el poder seguir en la constancia. La perseverancia. La perseverancia y constancia. O sea, sin perseverancia y constancia, difícilmente también vamos a poder llegar a estos indicadores. Porque por mucho que tengamos buena iniciativa, podemos crear, dar puntapiés, pero si eso no es constante en el tiempo, de que las comunidades vayan teniendo sus flujos de trabajo constantes en el tiempo, va a ser mucho más difícil poder lograr estos indicadores, mejorar estos indicadores. Así que esto va de la mano también con constancia y perseverancia. Alexis. Eso, muy bien. Y aquí, solo para terminar, voy a dejar la foto ahí de Ricardo La Estrella y de su humilde servidor Alexis, y vamos a pasar a responder las preguntas que están en el chat. Y para suerte de nosotros, están ancladas, ¿ya? Porque Martín Román nos dice, paran en la retrospectiva para ver cómo realmente va la tribu o el clan. Y luego Marjorie, Daniela nos pregunta, hablaban de que en la agilidad hay que parar, revisar y ajustar. Esta práctica, ¿cómo debería estructurarse? ¿Cada qué tiempo? Para no perder la agilidad y además que el equipo no pierda el foco. Ambas preguntas están relacionadas y cómo lo hemos logrado nosotros. Cuando uno está en agilidad de equipos, me voy a hacer cargo de mis palabras, cuando uno está en agilidad de equipo es como casi cumpleaños mono. Cada célula está repartida por su propio lado y no a cada célula le interesa si a la otra le va bien al lado o no. O no, muchos a todos les interesa si es que tienen todos los mismos beneficios, la misma forma de trabajo, etc. En cambio, la agilidad escalada se hace cargo de esas cosas. Entonces, por eso es que se requiere mucho apoyo gerencial en ese caso. Acá en la gerencia donde estamos trabajando nosotros con Ricardo, el mismo gerente, con el mismo hacemos conversación y decimos, a ver, vamos a parar la máquina al término de cada mes. Y se hace una reunión de casi 2-3 horas, donde está la gerencia completa, que son, corrígeme Ricardo tú con los datos, son aproximadamente 120 tester engineers, más 7 QA leads, más como 3 jefaturas más arriba, son como casi 140, casi 150 personas que paran la máquina
a hacerse una introspección y con un formato retrospectivo, muy similar a los de Scrum. Algunas personas comentan y presentan cosas, otros a ver cómo podemos mejorar y generamos tareas y acciones. Entonces, fíjense que en agilidad escalada se requiere el apoyo de todo nivel organizativo para poder realmente parar la máquina y hacer ese ajuste, ¿ya? La inspección y adaptación es clave porque lo contrario, todos los equipos siguen repitiendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muchas veces equipos maduros en agilidad me dicen, no necesito que me enseñes nada en agilidad, porque ya sé todo. Entonces le digo, si eres maduro, entonces coméntame qué actividades estás haciendo para ayudarle a mejorar a las otras células que vienen detrás tuyo. Y ahí se quedan callados. No hacen nada, se salvan solos. Eso ya es trabajar en silo, ¿se fijan? Entonces, por eso este es el poder verdadero de las comunidades. No dejar indiferente a que, sí, mi célula cumple bien en tiempo y fecha, y el resto, maní, ¿no? ¿Cómo compartimos estas experiencias con otras tribus, clanes, chapters, y empezamos a homologar las formas de trabajo y a todos nos va bien? Si a todos los equipos le va bien, a todos los procesos le va bien. Si a todos los procesos le va bien a todos los productos. Y si le va bien a todos los productos, el cliente se lleva todo el valor y de vuelta tenemos todos los réditos empresariales. ¿Se fijan? Entonces, ese es el gran poder que se busca en las comunidades. Entonces, respondiendo a ambas preguntas, hay que estructurar eso. ¿Se fijan? Entonces, ya, cada mes, ¿cuándo nos vamos a reunir? Otras comunidades, ya nos vamos a reunir quincenalmente, perfecto. Los chapters se reúnen semanalmente. ¿Cuántos? Sesiones de 45 minutos, de 1 hora o de tanto. ¿Cuál va a ser la agenda a llegar? Etcétera. Entonces, se puede ocupar los mismos formatos de Scrum. De hecho, con esto terminamos. Para conformar el COE, lo trabajamos con Scrum. ¿Se fijan? Entonces, es un día al inicio del mes de planificación de cuáles son todas las actividades que se van a hacer durante el mes. ¿Ya? Luego son 3 semanas de trabajo autoorganizado. Con Ricardo en ningún momento estamos presionando a los demás chapters que tienen que hacer, sino que ellos dicen, ya, este es nuestro backlog de actividades, de movimientos culturales o de gestión de cambio que hay que hacer. Los trabajan durante 3 semanas y luego la última semana se hace una revisión de cuáles son los lineamientos que se han creado, cuáles son los lineamientos que se han aprobado, cuáles han sido los lineamientos que se han implementado. Perfecto. Y luego nos vamos a una retro. ¿Qué funcionó, qué es lo que no? Y continuamos el siguiente mes. Y continuamos el siguiente mes. ¿Se fijan? Entonces, muchas veces se tiene como ese falso creencia de que, crear una comunidad es como todo hippie, todo light, café, té, gloss, lo que sea. No. Fíjense que para que una comunidad ágil funcione, requerimos estructura, requerimos alineamiento, porque hay muchas personas que están esperando cómo contribuir, qué tengo que hacer, cómo lo hago. Entonces estas comunidades van finalmente impulsando a todos los demás. ¿Alguna Alex, otra duda? que te interrumpa, sí, es que estamos en el time box, ya de hecho lo cumplimos, pero tenemos una pregunta que yo creo que igual no deberías dejarte responder. Acá Ricardo pregunta, ¿cuándo decides que es hora de hacer células, tribus para empresas que inician la transformación? ¿Hay un patrón para identificar o guiar que sea el mejor momento? Pensando que no todas las empresas tienen los recursos para hacer esta maravilla. Entonces, te invito a contestar esa. Agradezco a todos los que participaron en la charla de hoy. Excelente charla. Yo también la habría puesto así como otra cosa es con guitarra. Es muy bueno pues, que puedan contarnos lo que es vivir, aplicar la agilidad escalada y todo lo que se logra. Gracias, Ricardo, excelente exponencia. Y los dejo con la pregunta y, bueno, y avisar que estamos ya cerrando y el resto queda todo invitado a seguir con las charlas del día. Súper, vamos a ser bien breve y conciso. Ricardo Castelo nos pregunta, muy buena la pregunta, después Palo Blanco, 7 lucas, ahí pasa a cobrar por iris en caja. No estaba preparado. Ricardo Castelo nos dice, ¿cuándo decides que es hora de hacer células, tribus para empresas que inician la transformación? ¿Hay algún patrón para identificar o guiar para que sea el mejor momento? Pensando que no todas las empresas tienen los recursos para hacer esta maravilla. ¿Qué significa esto? Muchas veces uno piensa que crear estas maravillas implica más recursos y más recursos económicos, y finalmente son las mismas personas, las mismas estructuras, los mismos roles. Lo que pasa es que lo vamos a reorganizar de una manera distinta, no se requiere dinero adicional. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo decidimos cuándo crear células, tribus, clanes? Eso va a depender si como empresa realmente estamos dispuestos a transformar nuestro modelo de negocio. ¿Y cuándo decidimos transformar nuestro modelo de negocio? Porque nos estamos dando cuenta que la competencia no está ganando, porque nos damos cuenta que los clientes ya no nos están prefiriendo, porque nos damos cuenta que tenemos fuga de talento, porque nos estamos dando cuenta que como organización nos estamos quedando atrás a nivel de historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro modelo de negocio no ha cambiado.
tengo que transformarlo. Y para transformarlo, sí o sí tenemos que crear un roadmap de transformación. Entonces, de ese roadmap de transformación hay que hacer distintas actividades a corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde empiezan a incorporarse estas comunidades. Entonces, puedo tener equipos tradicionales y una estructura tradicional y digo, ya, pero tengo que partir por algo. ¿Cuál es el propósito? Ya, vamos a cambiar un pequeño producto con bajo riesgo. Tenemos que crear un equipo ágil. Voy a tomar a personas de distintas áreas de la organización, las voy a colocar acá, las voy a dotar de tiempo, las voy a dotar de herramientas. Ahora comienzan a trabajar de una manera distinta. Y esto empieza luego a transformarse de manera natural de acuerdo a ese roadmap de transformación. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, todo va de acuerdo a la necesidad del mercado, del cliente y de la empresa. ¿Ya? Así que muchas gracias, Ricardo, como siempre. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de los que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias, Iris. Y estamos listos para poder... Gracias a ustedes. Martín dice que tiene 200 preguntas picantes y experiencia de consultar, pero no hay problema, Martín. Consulta por redes sociales, no hay problema para poder ayudarte. Sí, gracias, muchachos. Estamos eso. pasadísimos en el timebox, pero muy entretenida la charla. Yo creo que todos quedamos con muchas preguntas. Los invitamos a seguir participando de las charlas del día y yo los voy a derivar a la sala principal. Gracias, Alexis. Gracias, Ricardo. Gracias por la charla. Esto quedará grabado. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.